Bueno, hemos venido desde San Vicente hasta acá, hasta la Plaza San Martín, más o menos en 14 minutos. ¿Vos creías que se podía hacer este trazado en ciclovía en ese tiempo desde la República de San Vicente? Sí, yo lo que estaba seguro era de que se iba a hacer esa conexión de San Vicente a la Plaza San Martín, tal como lo hablamos en una entrevista anterior, cuando todavía no arrancábamos. Y como ahora también tengo para decirte que realmente se va a hacer una red de ciclovía muy importante, tal vez en tamaño la más importante del país, y con otro estigma, que es un modo de transporte y no simplemente un elemento recreativo. Esto va a permitir trasladarse a los vecinos de los distintos barrios a través de la red, poder conectarse con todos los puntos de la ciudad, principalmente con la zona céntrica. Y resalto esto porque cuando hablamos en otra oportunidad que se podía hacer una ciclovía en plena San Jerónimo, en plena Plaza San Martín, nadie acreditaba que eso podía ser cierto. Sin embargo, ahora estamos viendo que es una realidad y que hemos podido venir de un barrio tan importante como es San Vicente, desde la Plaza Lavalle hasta plena Plaza San Martín, recorriendo todo en bicicleta por ciclovía. Me imagino que no debe ser fácil, ¿no? Vencer cierto tipo de obstáculos, resistencia, en fin, que hay en todos los ámbitos. ¿Cómo lo vienen manejando a eso ustedes? Bueno, el principal obstáculo siempre somos nosotros mismos los que nos ponemos los impedimentos. Hay que hacer cambios culturales, hay que aprender a convivir con otros modos de transporte, sobre todo con el tema de la bicicleta o el modo peatonal. Tenemos que acostumbrarnos y generar cultura alrededor de eso. Si usted observa desde que hemos venido de San Vicente, hemos visto muchos vehículos estacionados en las ciclovías, por ejemplo, con conductas muy desaprensivas que tienen que ir mutando, cambiando a una nueva realidad, a una tolerancia, a otra forma de ver la movilidad, que es esta de saber compartir, que sea intermodal, que no sea solamente la bicicleta, sino que conviva con transporte público, con el ferro urbano y otros modos de transporte que la ciudad, una ciudad como Córdoba, amerita tener, y que estamos en ese proceso. Ingeniero, estamos en este momento en pleno centro, ¿no? La calle 27 de Abril, una calle que desde siempre era muy transitado por ómnibus, fundamentalmente. Acá pasaban todas las líneas de colectivo y hoy estamos sentados en plena calle, ya lo vamos a mostrar, en plena calle tomando un café. Sí, efectivamente, también es un cambio de paradigma que se ha dado en este marco de vivir en una ciudad que sea sostenible, que sea inclusiva para todos los modos y las personas, y en estos cambios de paradigma que se tienen que ir dando y que ha sido acelerado por este proceso de la pandemia, que siendo que antes el transporte público se estimulaba, se alentaba su uso, hoy se desalienta su uso por el problema de los contagios y se busca otras formas de vida con distanciamiento social, como usted lo está viendo en estos momentos, el uso de la bicicleta, y generar también todas las posibilidades para que vivamos en una ciudad que sea digna de ser vivible, que realmente moverse de un punto a otro no sea un trastorno, sino que uno disfrute en el trayecto y pueda seguir viviendo y hacerlo en tiempos más rápidos, porque si usted saca cuenta lo que hemos tardado de San Vicente hasta acá, para quienes pueden hacerlo, hemos venido en 18 minutos, 15 minutos aproximadamente, cuando antes esos tiempos son realmente imposibles por otros modos de transporte. Ingeniero Cardán, muchísimas gracias para ustedes, para todo su equipo, por hacer de Córdoba una ciudad más amigable. Sí, realmente el intendente en esto ha tenido una visión que nos pone a la vanguardia de muchos lugares en el mundo. El intendente Sartor salió a dar una respuesta inmediata, ni bien comenzó la pandemia, y supo interpretar esto que está demandando la gente, el vecino, ha sabido interpretar sus pedidos.
Arribamos así al final de una nueva edición de Entre Pedales. Esperamos que este material que hemos preparado para vos haya sido de tu agrado. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes a partir de las 16:30 por la 101.3. El martes venidero a las 20:30 por la pantalla de Show Sport. Y en las redes sociales en todo momento. Gracias por seguir viendo Entre Pedales.